Estamos en Parshas Vayakel, Parshas Vayakel, Pekude, y además tenemos Parshas Ajoidesh. Obviamente no da el tiempo para estudiar todo ni de todos los asuntos, pero Parshas Vayakel vuelve a contar, relata la construcción del Mishkan. Que los Sidm en la práctica hicieron lo que Kadosh Baruj Hu dijo que había que hacer, y lo hicieron de esta manera, etcétera, etcétera. Básicamente es casi una repetición. Tenés Truma Tetzave y Vayakel Pekude, es casi una repetición. Y en Pekudei tenés la rendición de cuentas. Entró tanto, salió tanto. Entró tanto, salió tanto. Como que no me quedé con nada. Aún así hay un montón de asuntos para estudiar. Hoy vamos a estudiar un concepto con unos comentaristas y después vamos a ver cuál es la perspectiva hasidische de este concepto. Esto está en la Toira, en Parshas Vayakel. Hay un posuk que es extraño. Y los comentaristas, casi todos, prácticamente todos los comentaristas tienen algo para decir sobre este pasuk, sobre este versículo, porque es raro. La Toira está describiendo las diferentes cosas que hicieron los judíos con los materiales que donaron. Y entre todas las cosas que hicieron, en Parshas Kisisa, la Toira dice que hicieron el Kiyoir. El Kiyoir era una especie de samovar grande, ¿sí? Un coso grande, que originalmente tenía solamente 2 canillitas. Los koyanim se lavaban las manos y los pies para santificarse antes de entrar a trabajar. Después la Mishnah nos cuenta que hicieron más canillitas, 12 canillitas, qué sé yo, no importa. Pero tenía agua, esto tenía agua. Y lo primero que había que hacer cuando se entraba al templo, el kohen, a trabajar, lavarse las manos y los pies. Esto estás hablando en el desierto, ¿no? Sí, en el desierto, después en el Beis Hamikdash, en el templo. ¿De dónde sacaron los materiales en el desierto para hacer? Los trajeron de Mitzrayim. ¿Cómo? Nuestros carro, sabios dicen, Gdoilo Haisa. Sí, claro que sí. Gdoilo, sí. Camellos, burros, lo que los judíos recolectaron después de la apertura y la cerradura, no sé cómo se dice, del mar de Juncos, el Yamsuf, fue más todavía que lo que sacaron de Egipto. Klei Gesef, Zav, Smal, eso lo decimos en Pesach, en la Ganá. Nos fuimos con cosas de plata, con cosas de oro, con todo tipo de cosas. Ellos se fueron con metales, pero... Incluso la pregunta tuya la pregunta el Midrash. Pero sobre un punto en particular, las maderas. ¿Dónde lo sacaron? Las maderas. El resto de las cosas, vale. Te llevaste toda la guita de Mitzrayim. Y hay en el Talmud una historia muy interesante sobre eso también. Pero las maderas, Rashi trae del Midrash que Yaakov plantó cedros en Mitzrayim, porque ya sabía que el pueblo de Israel iba a salir de Mitzrayim, y mandó a decir, muchachos, cuando se vayan de acá, llévense los cedros. No sabían ni para qué. Atzeshitim Oindim. Exacto. No sabían ni para qué se lo llevaban. Hay que llevar la madera. ¿Viste? Te vas de viaje, te echaron encima, Boraham, se escaparon de Mitzrayim, pero había que llevarse las maderas. No sabían ni para qué. ¿No sabes? De Mitzrayim. Ok, Parshas Kisisa, un visionario, ¿ya? Claro que sí. Parshas Kisisa entonces habla del Kiyoir. Hay que hacer este samovar gigante. En la Parsha de esta semana, Parshas Vayakel, también habla del Kiyoir, pero agrega detalles que no están en Parshas Kisisa. El Kiyoir era de Nehoishes, de cobre. Entre los materiales que se donaron, hombres, mujeres, etcétera, donaron para hacer el Mishkan, había cobre, oro, plata, cobre, etcétera. El cobre se utilizaba para hacer las bases. No sé si tienen en la cabeza un dibujo del Mishkan, pero el Mishkan era básicamente como un rectángulo. Un tipo de Aarón, ¿no? ¿Cómo Aarón? No, eso, otra cosa, pero no era así, no. Era más chiquito, más fácil. Un rectángulo que acá tenía el Koidesh, quiero decir, Koidesh HaKodosh, un lugar más santo, Koidesh adelante, lugar santo pero un poco menos santo, y alrededor había todo un patio, es como si fuese un rectángulo dentro de otro rectángulo, una cosa así, algo por el estilo. Estas columnas eran de oro, eran en realidad de madera recubiertas de oro, había una puerta, por supuesto. Estas columnas no eran de oro, eran de madera. Y estas columnas tenían una base de plata, metal plata, estas base de cobre. Ok, listo, el patio se llamaba, el patio del Mishkan. En realidad este rectángulo sería un poco más chico. El Mishkan, 20 amos de ancho, son 10 metros por, si no me equivoco, 50 metros. ¿Y cómo se transportaba eso? Lo desarmaban todo, el Gemara en Llaves explica esto ampliamente. Tenían carretas y cómo las manos. ¿Tenían caballos en ese entonces? Caballos no creo, pero tenían camellos, burros. Yeah. Ok, la Toira habla de los detalles del Kiyoir. Un comentario muy lindo del tema de la base de plata que se hicieron con los medio shekel. Claro.
Sí. Es otra idea también del Rebbe, así dice. ¿Sí? La cámara. ¿Sí? No te preocupes. No tengas vergüenza. Ok, la Toira en la página de esta semana da un detalle que no estaba en la descripción original del Kiyoir, de este samovar gigante. Dice así la Toira: vayas a Kiyoir, los trabajadores hicieron el Kiyoir, este samovar grandote, nejoyes, de cobre, de escano y nejoyes, y la base también era de cobre. ¿Y de qué cobre era? Punto. Eso es todo lo que dice, y después se va para otro lado, nada que ver. ¿Cuál es la traducción literal? Vamos a ver los comentaristas. Los espejos. Marois son espejos, soibois de las que se juntaron, ashertzovu de las que se juntaron en la puerta de la tienda del encuentro. ¿What? Los espejos de las que se juntaron en la puerta del... ¿Qué está diciendo? Ok. ¿Qué son los espejos? ¿Qué es lo que se juntaron? ¿Quiénes se juntaron? ¿Qué pasó? Vamos a estudiar varios comentaristas y después la versión hasídica de esto. Que en realidad la versión hasídica está basada sobre la idea de Rashi, nada más mostrar la profundidad de lo que está diciendo Rashi. Cuentan, lo escuché así como, no de una fuente, digamos, posta. Entonces lo cuento así rápido y de otra cosa. Cuentan que había un Mekubal, un cabalista muy grande, que quería escribir un comentario a la Toira. Escribió su comentario a la Toira, pica bala, como las cosas más profundas, qué sé yo, cuánto. Y tuvo un sueño, después de escribir todo su comentario, que en el sueño el malaj, un ángel, le decía: demasiado largo, demasiado texto, mucho, no, cortalo. Resumí, aprendí, viste, como cuando escribís en Twitter, que tenés que resumir. Ok, el Mekubal empezó de vuelta, y así varias veces. Y resumió tanto, iba poniendo, sacando, combinando y cortando, que escribió exactamente lo mismo que escribió Rashi. Terminó escribiendo lo que escribió Rashi. Quiere decir que si vos estudiás, y esto no lo digo yo, lo dice Shalosh, si vos estudiás el comentario de Rashi como corresponde, tiene Yeina Shel Toira, el vino de la Toira, las cosas más profundas, están en el comentario de Rashi. Vamos primero al Ibn Ezra. El Ibn Ezra, España, año 1200 más o menos. ¿Qué significan estos espejos que llevaron las mujeres? Porque Tzoy Bois está en femenino. Si no hubiese dicho Tzoy Vim, los hombres que se juntan. Dice Tzoy Bois, son las mujeres que se juntaron. ¿Qué significa esto? El Ibn Ezra dice una cosa muy interesante. Dice así: mira, las mujeres se embellecen y se miran las caras en los espejos todas las mañanas. Año 2200, ¿sí? España 1200. Todas las mañanas con unos espejos de cobre o de vidrio para arreglarse el pelo y quedar lindo, para arreglarse las cabezas. Y esto está mencionado también en el libro de Ishaya, la verdad que no sé de dónde, pero no importa, que la costumbre de las mujeres judías es como la costumbre de los árabes, los musulmanes hoy en día, año 1200. Ahora bien, había mujeres que servían a Dios y se apartaron totalmente de todas las pasiones del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Entregaron los espejos. No necesitamos más espejos. Ya está, fue. Entregaron sus espejos como donación porque ya no los querían más. Esto es lo que dice, por eso se juntaron estos espejos. Las mujeres se juntaron en el Mishkan, entregaron los espejos, basta de pavadas. Esto es lo que dice el Ibn Ezra. El Ramban trae otra idea. Después de traer al Ibn Ezra también. Pero Ramban trae otra idea. Dice así: mira, en el mundo del Pshat, el sentido literal y sencillo de las cosas, ¿de qué estamos hablando acá? La idea es así: Moishe Rabbeinu hizo el Kiyoir, este samovar grandote, y la base de los espejos que las mujeres traían, y se hicieron un Tzova Godoil, un conjunto enorme de gente. Se juntaron todas las tipas ahí para dar sus espejos en la puerta del Mishkan y dieron con toda la dadivosidad de sus corazones estos espejos. Y este cobre de los espejos estaba tan pero tan pulido y tan brillante, etc. Era muy lindo, era muy agradable, y por lo tanto, sentate. Estamos hablando de las mujeres. Ahora hago un pequeño resumen y explico. Esto es lo que dice Ramban. Entonces, por lo tanto, estas mujeres dieron esos espejos y era algo tan apreciado, digamos, que Moishe Rabbeinu lo dejó para esta herramienta que se llama el Kiyoir.
Y por eso la Torá dice Tzoiboy, se juntaron un montón de personas ahí. Y dieron los espejos. Ok, resumen súper resumido. Lo que estamos estudiando es la Torá en la parsha de esta semana, en Parshas Vayakhel, nos cuenta que el kior, que era un samovar grande donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, estaba hecho de cobre. Y el cobre ese no era el mismo cobre que se usó para las bases de las columnas del patio, no importa ahora todo detalle, sino que era otro cobre. ¿Qué cobre? Espejos de mujeres. Y los comentaristas discuten de dónde salieron y por qué eran importantes esos espejos. El Ibn Ezra dice, mira, a las mujeres les gusta mirarse al espejo y ponerse lindas y qué sé cuánto, todos los días. Estas mujeres que donaron sus espejos, los donaron porque dijeron, basta, no necesitamos más mirar al espejo y qué linda que soy, qué sé cuánto, listo. En las palabras del Ibn Ezra, estas mujeres servían a Dios. Esto no quiere decir, no malinterpreten, que está prohibido mirarse al espejo, no, para nada. El Shulchan Aruch dice que el hombre tiene prohibido mirarse al espejo. Interesante, año 1500. Las mujeres no, pero el hombre sí. Hoy en día nadie lo cumple, que yo sepa, nadie lo cumple. El mundo cambió totalmente. Y hoy en día tenés mujeres que no les importa mirar al espejo y los hombres que están todo el día, ¿viste? De acá. ¿Qué va a hacer? Esto es lo que dice el Ibn Ezra. El Ramban lo único que dice es, mira, donaron esto porque tenían muchas ganas de donar algo especial, algo diferente, más allá de las donaciones que todo el mundo dio, y ellos donaron sus espejos. Pero el Ramban no dice por qué específicamente espejos ni nada por el estilo. El Ibn Ezra por lo menos dice por qué espejos. El Kli Yakar trae otra idea, que en realidad la trae el Ramban, que es interesante. El Kli Yakar trae otra idea. Kli Yakar se llamaba Efraim Lunchitz. Vivió en Praga, año 1600. Kli Yakar. El comentario de él se llama Kli Yakar, él le puso ese nombre. Kli significa tipo una herramienta. Yakar es algo preciado, algo lindo. Kli Yakar, cada tanto, no siempre, pero cada tanto, en su comentario, él termina diciendo, ¿y esto que te dije? Ah, es re lindo. Como diciendo, qué comentario lindo que te di, ¿eh? Es un Kli Yakar. Entonces por eso le puso comentarios lindos. Ok, dice Kli Yakar. ¿Qué dice Kli Yakar? Hay una categoría en la Torá, esto está en Parshas Nasoy, no tiene nada que ver con nosotros hoy, pero tiene que ver con el Kior. Estamos estudiando el Kior. Hay una categoría en la Torá que se llama una mujer que se desvió, Soita. Y todo un tratado talmúdico de Soita. ¿Bien? La mujer que se desvió. ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Qué le pasó a ella y qué se hacía con ella? De vuelta, es todo un tratado talmúdico que no voy a repetir ahora. Pero Bekitzer, en resumen, esta era una mujer que el marido tenía sospechas de que andaba con otro. Entonces el marido le dijo, te prohíbo encerrarte con Jaime Yankel. O sea, no es que sospecho de todo el mundo. Este tipo, te veo demasiado cerca. Bien. Y ella, ahora hay una sospecha, hay testigos que dicen que se encerró con Jaime Yankel. Y nadie sabe qué pasó. Esta mujer automáticamente queda prohibida para su marido hasta que vaya al templo, el Beis Hamikdash, que hoy en día no existe esto. Y lo que dice Shulchan Aruch es, nunca le digas a tu esposa, no te encierres con tal, porque te metiste en un lío terrible. No hay cómo resolver esa cosa. Divorciarte y otra cosa. Pero bueno, hoy en día. Antiguamente se llevaba a esta mujer al templo y se le hacía un lío terrible. Se le hacía, dentro de ese lío terrible, beber agua. ¿De dónde salió ese agua? Del Kior. Agua mezclado con tierra y mezclado con tinta. Una cosa larga, que ahora no importa el detalle. La mujer Soita. El centro de la idea de la mujer Soita es una mujer que se desvió del camino. Que no sabemos, en realidad tenemos duda de que se desvió o no se desvió. Puede ser que sí fue infiel, puede ser que no fue infiel. Bien, si la tipo fue infiel, cuando bebía ese agua, moría ahí, pum, en el lugar. La sacaban rajando porque no, un desastre. Si la mujer no fue infiel, entonces se curaba de cualquier enfermedad que tenga y tenía hijos fácil, le iba re bien. Ok, ya, esa mujer Soita. De vuelta, el Kior está relacionado con la mujer Soita, porque se bebía agua del Kior. Entonces, ¿por qué las mujeres dieron sus espejos? Para demostrar que en realidad ellas, a pesar de que se miraban y eran lindas y qué sé yo, no fueron infieles. No usaron los espejos en Egipto para ser infieles con sus maridos. De ninguna manera. Y la prueba es, mira, esto, ponelo ahí en el Kior, esto demuestra que nosotras somos posta, no somos mujeres desviadas. Todo lo contrario. Esto es lo que dice el Kli Yakar, basado en una idea que trae el Ramban también. Ok. Hay otros comentaristas, pero dicen básicamente todos la misma idea. O uno copia esto, el otro copia el otro. Bien, Joy. Vamos a Rashi. Rashi es un Rashi largo. Rashi es un comentario, es el principal, muy escueto. Rashi no pone ni una palabra de más.
Y el Rebbe tiene montones de enseñanzas de qué quiere decir cada palabra de Rashi, por qué puso así, por qué puso así. Y cuando ves las fuentes de Rashi te volvés loco, porque Rashi cambia cosas. ¿Y por qué las cambiaste? ¿Por qué no copiaste la fuente tal y cual es? Ok. Rashi dice, ¿qué son estos espejos? Soivois. Traducción literal, reunidos. Rashi lo vamos a leer de adentro. Dice así. Las mujeres del pueblo de Israel tenían en sus manos espejos, en los cuales se miraban cuando ellas se embellecían, se maquillaban y qué sé yo. E incluso esos espejos no evitaron traerlos a las donaciones del templo. Y Moshe Rabbeinu los despreciaba. ¡Ah! Eso no. No me traigas esto. Moshe. Esto es una porquería, llévenselo. ¿Por qué? Porque esos espejos están hechos para el Yetzer Hara, para la inclinación al mal. ¿Qué significa esto? Te mirás en el espejo, yo soy linda, yo qué sé, y después, nada, terminás, yo soy lindo, vos sos linda, esto. Yetzer Hara, inclinación al mal. Entonces Moshe dijo, esto no puede estar en el templo. De ninguna manera. Fuera. Le dijo Dios, aceptá los espejos. Porque los espejos estos, son más preciados que todo el resto de las donaciones que la gente dio para el templo. Esto es lo más preciado que hay. ¿Por qué? Porque a través de estos espejos, las mujeres levantaron, por así decir, Tzivois, por eso soy voice, ejércitos y ejércitos de niños en Mitzrayim, niños judíos en Egipto. ¿Por qué? Cuando los esposos estaban súper cansados del trabajo duro que tenían que hacer en Egipto, las mujeres, iban a donde los maridos estaban haciendo trabajos y les llevaban comida y bebida y les daban de comer y agarraban los espejos y cada una se miraba en el espejo con su marido y lo seducía y le decía, mirá, yo soy más linda que vos, no, vos sos lindo, esto, lo otro. Y entonces los maridos, a pesar de que estaban cansados y trabajo duro, etc., les daban ganas de estar con sus esposas, intimidad. Y ahí tenían intimidad, en algún lugar íntimo obviamente, y quedaban embarazadas y tenían hijos. Por eso dice en Shira Shirim, el Cantar de los Cantares, Tajas a tapuajo erertijo, bajo el tapuaje es un árbol de manzanas, bajo el manzano te desperté. Cuando estaban descansando, ella se miraba en el espejo al lado del marido, mirá qué linda que soy, qué linda que sos vos, esto, lo otro. Yo. Y por eso la Toira dice, Maros Atzoivois, los espejos, no de las mujeres que se reunieron, porque el versículo sigue, Ayer Sabu, que se reunieron. Los espejos de la reunión que se reunieron. Es una repetición. Los espejos de las huestes del pueblo de Israel. Los espejos de los ejércitos, los niños que estas mujeres tuvieron, porque ellas llevaron a sus maridos, digamos, a esto. Y el Kioer, este samovar, se hizo de esos espejos para poner paz entre el hombre y su esposa, para darle de beber del agua esta del Kioer a la mujer que su marido estaba celoso, etc. Y después Rashi explica que esto se refiere a un cobre diferente del cobre que se donó para las bases de las columnas del patio. Es otra cosa, porque si vos te fijas en Payas Pecuda y cuando cuenta cuánto era el cobre de las columnas, no aparece este cobre. Esto está de más, por así decir. Este es el comentario de Rashi. Podríamos terminar la clase acá, entendimos el versículo, Maros Atzoivois. Algunos dicen que en realidad es que se juntaron, otros dicen que en realidad son las huestes del pueblo de Israel y qué sé yo, qué sé cuánto. Hasides explica sobre este Rashi una idea muy interesante. Para entender lo que dice Hasides, tenemos que saber, primero, por qué Moshe Rabbeinu despreció estos espejos. Imagínate, alguien te trae una donación, vos decís, tómatela, no la quiero, fuera. Medio raro. A lo sumo decís muchas gracias, la guardás, que si no la usás. Pero así en la cara, desprecio lo que me trajiste. Seguro, a caballo regalado, no se le miran los dientes. Acá Moshe Rabbeinu, claramente el Midrash dice, Moyesbaen, no las quería. Incluso, si uno mira la fuente de donde sacó Rashi esto, peor todavía. Moshe dice, agarren unos palos y péguenle a estas mujeres. Loquísimo, Rashi no lo copió eso. Eso es lo que dice el Midrash. ¿Qué pasó acá? Y lo peor de todo es que Dios le dijo, todo muy lindo como Moshe, pero estás equivocado. No es así. Recibilos. Y no porque, para que no se sientan mal, pobres tipas, que no le recibiste. No. Esto es lo más preciado para mí.
No es que, bueno, recibirlo, guardarlo en el fondo, que nadie lo vea y dejarlo ahí, cada hincha. No, esto es lo más preciado que hay. Bien, para entender, ¿se entiende la problemática? La discusión entre Moisés y Dios. La idea es así. Básicamente la idea es así. ¿Para qué creó Dios el universo entero? ¿Qué hacemos acá? Para llenar. Eso lo dice Ishaya. Lo hizo Yubra, le lleves Yetzara. Dios no creó el mundo para que esté desordenado, lo creó para que esté asentado. Y está ordenado. Mirá, Todo tiene es interesante, ¿eh? Nada, nos estamos yendo medio para cualquier lado, pero hay un ejercicio interesante que uno puede hacer con adultos, pero principalmente con chicos. Cuando uno enseña, toira, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué cambiarías en el mundo? Agarrar un papel, ¿sí? Saquen papel, lápiz, ¿qué cambiarías? Entonces te dice, bueno, la guerra en Rusia, o en Ucrania, mejor dicho, esto, lo otro, la pobreza, el hambre, la muerte, todo lo que quieras. Cualquier cosa que digas está mal. ¿Qué te parece? ¿Que Dios no sabe lo que hace con su mundo? ¿Qué te parece? ¿Que hay algo en el mundo que no es perfecto? Como decía Einstein, Dios no juega los dados. No hay nada imperfecto en el mundo. Todo es tal y cual Dios lo crea y recrea en forma constante, microsegundo a microsegundo. No hay nada mal en el mundo. ¿Y vos no lo entendés? Ok, ese es un problema tuyo, mío, de cualquiera. Pero no quiere decir que está mal. El mundo es perfecto. Dios es perfecto y su mundo es perfecto. No hay nada. Ok, volvamos. ¿Para qué creó Dios el mundo? El Midrash dice, de hecho es el mismo Midrash de donde sacó esto Rashi, esto de los espejos y qué sé yo. El Midrash dice que Dios quiso crear en este mundo material, tener una morada, una casa acá abajo. Dios quiere una casa, quiere residir y vivir, está revelado acá abajo. ¿Cuál era la casa? Esto es el Mishkan. El Mishkan, el tabernáculo que construyó el pueblo de Israel en el desierto. El templo que estaba en Jerusalén. Y hoy en día que no tenemos ni tabernáculo ni templo, leímos en Payas Truma, hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ustedes, dentro de ellos, perdón, soy Ham. Y nuestros sabios explican, soy Kol Echod Vechod, en el interior de cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo. Cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Entonces uno podría pensar, mira, hay cosas que yo puedo, entre comillas, donar al templo. De mí mismo, estamos hablando de mis propias capacidades, no sacar plata en el bolsillo y poner. No. Mi intelecto, mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, yo qué sé. Hay cosas que yo puedo donar a Dios, pero hay cosas que no, son mías. O incluso si no son tan mías, no son lo más elevado que hay para que yo se lo done a Dios. Y en este caso, sin entrar en los detalles, somos adultos, etc., estamos hablando de intimidad. Esto no es una actividad, aparentemente, como que muy divina, que digamos. Entre paréntesis, el Ramban, que antes lo leímos en su comentario, el Ramban tiene una carta a un estudiante de él, es una carta extremadamente interesante, donde habla específicamente del tema intimidad. Imagínense, entiendan una cosa, Ramban vivió en España, año 1250, terminó en Eretz Israel, 1270 y pico fallece, se tuvo que escapar, porque tuvo una discusión con un judío negador del judaísmo, se convirtió al cristianismo, frente al rey, Jaime, si no me equivoco se llamaba, no sé qué número de Jaime, ganó la discusión y por eso se tuvo que ir. Es interesante la discusión de Ramban. Ok, el Ramban escribe esta carta en un mundo cristiano, totalmente cristiano, y sin entrar en detalles, etcétera, etcétera, hablando de intimidad a su alumno para enseñarle qué significa la intimidad. Y entre las cosas que dice el Ramban en la carta, muy interesante, dice, esto es una actividad en la cual el Talmud nos dice que somos socios de Dios en esa actividad. Y en otros lugares el Talmud dice que Dios está mirando gota a gota de cuál va a salir un tzadik, un justo, de cuál va a salir un... etc. Entonces el Ramban dice muy simple, si Dios está ahí mirando, y si Dios es socio de todo esto que está pasando, ¿te parece que es algo asqueroso? ¿Te parece que es algo abominable, un mal necesario? De ninguna manera. Si no, Dios no estaría ahí. Se iría corriendo, miraría por otro lado, yo qué sé. El Talmud mismo dice, Ramban lo trae ahí, hay 3 socios en la creación de un ser humano, hombre, mujer y Dios. El hombre pone una parte, la mujer pone otra y Dios pone la neyama, el alma. Así que esto no es algo, digamos, despreciable. Dios libre y guarde. Dios libre y guarde. Entonces, uno podría pensar que si yo quiero hacer un templo a Dios, hay cosas que puedo donar y cosas que no.
Viene Rashi y te dice, mirá, esto fue una discusión entre Moishe y Dios. Moishe pensaba, efectivamente, hay cosas que no se pueden donar. Estos espejos, Yetzer Hará, intimidad, mujeres, no tiene nada que ver. Incluso Moishe Rabbeinu se divorció de su propia esposa, Tzipora, cuando empezó a ser, digamos, el profeta, el guía, etc. Sí, claro que sí, en Payas Baloisca hay toda una discusión. Miriam tiene tzarás, no sé cómo se traduce tzarás, porque habla mal de Moishe, que se divorció de Tzipora. Había dos profetas. No. Sí, claro que sí. Es una historia larga. Eldad y Meidad eran dos profetas que andaban dando vueltas por ahí por el campamento rápido, profetizando, y cuando Tzipora los ve a estos dos personajes, estaba al lado de Miriam, y Tzipora los ve ahí profetizando y dice, hoy veis las esposas de estos dos tipos, pobrecitas. Y Miriam la mira y dice, ¿qué onda con vos? Cuñada, ¿qué te pasa? ¿Tenés problemas en casa? Y Tzipora le dice, sí, mirá, tu hermano Moishe se fue. Desde que empezamos todo este viaje, nunca más. Y ahí Miriam le cuenta a Aarón, che, ¿qué hace este? ¿Por qué se separó de la esposa? Yo también soy profetisa, dice ella, y no me separé de mi marido. Y vos también sos profeta y no te separaste de tu esposa. Bueno, hay toda una historia larga donde Miriam tiene tzarás por esto, habló mal de Moishe, es todo un problema. ¿Quién se cree que es? ¿Quién? Nos dijo ella, ¿no? Ella, claro. ¿Quién te crees que sos? Y Dios le dijo a Miriam, tienes razón, lo que hizo Moishe está bien. Pero era Moishe Rabbeinu. Él pensaba que esto no es algo donable al Mishkan, a la santidad y qué sé yo, qué sé cuánto. Y Dios le dijo, no entendiste. La razón por la cual yo creé el mundo entero es para que incluso en ese momento, ¿en qué tenés que estar pensando? En Dios. En Kedusha, en santidad. De hecho, nuestros sabios dicen, esto está en Hasides, en el Zohar, es algo conocido. Los pensamientos que una persona tiene en el momento de la intimidad influyen directamente sobre la capacidad del niño, niña engendrado, de conectarse con Dios, de ser sensible a cosas sutiles. E incluso si uno dice, bueno, pero ya está, yo ya no doy más a luz o lo que sea, igual, el Arizal le explica esto, nacen espíritus de esas relaciones y son de acuerdo a los pensamientos que la persona tiene en ese momento. Sí, es algo interesante para tener en cuenta. No, esta es la discusión entre Dios y Moishe. Moishe no entendió cuál es la verdadera kavana, intención de la creación. Esta es una capa de interpretación. Moishe no lo entendía. Entonces rechazaba esto. Hasta acá, pero esto no. Esta donación no la acepto. Y Dios le dijo, estás equivocado. Incluso ahí también, Kedusha. Tiene que haber una forma yidishe, una forma judía y una forma santa de hacer las cosas. Incluso eso. Esta es la forma más simple de entender. La segunda forma, un poquito más profunda y con eso terminamos, no es que Moishe no sabía cuál es la intención de la creación del mundo. Obvio que Moishe sabía. Pero Moishe quería que la presencia de Dios esté revelada y no que esté oculta. Y en la mayoría de las actividades que uno hace, cualquier mitzvah que hagas, te pusiste tefilin, diste tzedaka, lo que sea que hiciste, ¿ves a Dios? No lo ves a Dios. Pero Moishe quería que se vea. Entonces, cuando las mujeres trajeron estos espejos usadas para Yetzer Hará, qué sé yo, qué sé cuánto, para la inclinación al mal, Moishe lo que dijo fue, pero no se percibe a Dios ahí. Es muy difícil enfocarse y concentrarse en Dios ahí, en ese momento. Entonces esto no tiene nada que ver con Kedusha, con santidad. No, señor. Y Dios le dijo, no entendiste. A pesar de que la presencia de Dios no está revelada en ese momento, ni en montones de otros momentos, eso es para darle al ser humano albedrío, libre albedrío. Para que el ser humano pueda elegir hacer una mitzvah o no hacer la mitzvah. Porque si vos vieses el resultado inmediato de la mitzvah, no dejarías de hacer las mitzvahs, o si vieses el castigo inmediato de cada mitzvah, nunca te mandarías una macana, no tendrías libre albedrío. Entonces Dios le dijo a Moishe, el seidr, el orden que yo establecí es este. ¿Por qué? Ok, podemos discutir. Los libros de filosofía, vos que te gusta la filosofía judía, traen el concepto de Nama Dichsufa, pan de vergüenza. Pan de la vergüenza es cuando te dan todo y nunca trabajaste por nada. Entonces llega un momento, al principio está re bueno, wow, mirá, recibo. Pero llega un momento que decís, soy un inútil, no valgo nada y no sirvo para nada. Y te sentís mal. Entonces Dios estableció el sistema de manera tal que yo te voy a dar, dice él, pero vas a tener que trabajar. Vas a tener que esforzarte, porque ese esfuerzo es por tu propio bien.
Es para que vos mismo aprecies las cosas que vos mismo ganás. Hablamos en el Kabbalah Shabbat el otro día. Roitze Adam, Kavshelo, Yoiser Kavshelo, y una persona quiere más su propia medida, Mitisho Kavin Shejabeiro, que 9 medidas que le regalan del otro. Yo prefiero la que yo hice. Gracias. Muy lindo tus 9 cosas, pero la mía la hice yo. Es más valiosa para mí. Esto es lo que el Rebbe extrae, digamos, de este Rashi. Que parece un Rashi muy simple citando el Midrash, pero en realidad lo que Rashi nos está mostrando es para qué Dios creó el mundo y cómo en cada acción, cada palabra, cada pensamiento, nuestro trabajo es inyectar a Dios. Mostrar cómo en la práctica Dios está ahí revelado y es nuestro trabajo justamente ser conscientes de eso. Tomar conciencia de eso. Esa es la discusión entre Moisés y Dios, por así decirlo.